Bueno, hay más Modo País hasta las 11 de la mañana, lo anunciábamos hace un ratito, íbamos a hablar de educación. Sí, lo decíamos recién, Miguel. Arrancó el año, luego de la llegada del último ciclista, y en materia educativa esto también es un asunto a tratar, sobre todo porque muchos chicos comenzaron, como es el caso de mi hermano, en el día de hoy las clases, algunos obviamente en marzo, dependiendo de los distintos institutos, pero hoy vamos a conversar con alguien que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, diplomada en Género y Políticas de la Igualdad y maestranda en Políticas Públicas, además de presidenta de la ANEP. Está con nosotros Virginia Cáceres. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un muy Bienvenida. buen día. Bueno, muchas gracias a vos por estar y le recordamos también a la gente que fuiste secretaria general de la ANEP antes de este rol en el que estás hoy. ¿Cómo fue esa diferencia de pasar de lo técnico al rol más político en el que estás hoy? Bueno, fue un cambio importante, ¿verdad? La Secretaría General es un lugar en el CODICEN, es como el pulmón de todo el sistema educativo. Entonces, te permite tener un conocimiento y un acercamiento a todos los temas, porque todo pasa por allí, por la Secretaría General. Y además, bueno, yo tengo algunas particularidades que me gusta meterme un poquito de más en los temas, entonces siempre tuve un rol también más político, también desde la Secretaría General. Conocía a todos los directores sectoriales, tenía reuniones con ellos, me metía muchísimo en todos los temas y eso me permitió llegar a la presidencia, bueno, con un conocimiento del organismo que por supuesto facilitó muchísimo la tarea. Te pregunto, tenemos todos como bastante incertidumbre, ¿no? De entender sobre todo también de qué se trata la transformación educativa. Ustedes lo han explicado también muchas veces, que no es una reforma, sino una transformación que va a ir también adaptándose a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los cambios que estamos viendo en los últimos meses donde empezó esa transformación y sobre todo este año que va a ser el primer año completo de implementación de la transformación? O sea, ¿desde qué línea base se partió y cuáles son las metas claras de implementación? ¿Qué cosas se van a implementar nuevas en este periodo? Bueno, como bien vos decías, cuando se generan cambios muy grandes, la ansiedad y la incertidumbre por tratar de entender qué son esos cambios es un poco lo que campea al principio. El año pasado, si bien pareciera ser que hace mucho que estamos hablando de la transformación, recién tuvimos el año pasado 7 meses de aplicación, implementación estricta de lo que tiene que ver con la transformación curricular. El proceso de transformación educativa en el que estamos es bastante más amplio que la transformación curricular. Nosotros tenemos una transformación educativa general, donde allí hay varios componentes que la integran. Uno de ellos es la transformación curricular integral, que es lo que nosotros conocemos como el cambio de los programas y de los planes que estuvimos atravesando la creación de los documentos durante todos estos años, y el año pasado implementamos por primera vez en algunos ciclos esa transformación. Este año completamos los ciclos de educación básica integrada. Nosotros ahora tenemos por esa transformación curricular un sistema de educación básico integrado que va desde los 4 años hasta el 9º año, que es lo que antes conocíamos como tercer año de ciclo básico del liceo, y la educación del bachillerato, que este año empieza también a aplicarse en su primer año de bachillerato, y nos quedan todavía los documentos, los programas del segundo y el tercer año de bachillerato, que este año vamos a empezar a armar para aplicarlos el próximo año. Eso es lo que tiene que ver con la transformación curricular, el cambio de currícula, planes y programas. Pero además hay otros aspectos de la transformación. Los centros María Spínola son un eje central también de la transformación educativa, que apuntan a tratar de solucionar, como una herramienta más para solucionar un problema que es bastante histórico en nuestro sistema educativo, que es la inequidad interna del sistema. Esto es la segmentación territorial y por aprendizajes que tienen los estudiantes uruguayos. En ese sentido, los centros María Spínola, que son centros, seguramente ustedes han escuchado hablar de ellos, son centros de educación media, tanto de secundaria como de educación técnico-profesional, que lo que tienen es un sistema de gestión distinto a los centros educativos que nosotros conocemos ahora. Son de tiempo completo, los estudiantes además tienen así sus 3 comidas diarias. Hay otras figuras dentro de lo que tiene que ver con la gestión de los centros, que ayudan a la gestión propiamente de los equipos de dirección y además ayudan a un abordaje más integral de los estudiantes con coordinadores de educación y coordinadores de tecnología.
Y a su vez hay otra pata de la transformación educativa que tiene que ver con el desarrollo profesional docente, tiene que ver con esto de generar estabilidad en la carrera y en el desarrollo de la profesión de los docentes, y en ese marco está el proceso que está llevando adelante el Ministerio de Educación y Cultura con los títulos universitarios, pero además dentro de la ANEP tenemos calendarios fijados de concursos de ascenso para los docentes. Secundaria estuvo realizando estos de efectividad para docentes de secundaria, y además de un conjunto de acciones que en el marco del Consejo de Formación en Educación, que es donde estudian para ser maestros y docentes, se están llevando adelante. Esto quiere decir, la transformación es mucho más que el cambio curricular que estamos implementando, que es un componente y sobre el cual también hay muchas expectativas, sobre todo en este año en donde terminamos de completar el ciclo de educación básica integral e iniciamos con la aplicación en el primer año de bachillerato. Nos hemos acostumbrado a que en cada comienzo de ciclo lectivo hay choque entre las autoridades y los sindicatos. En esta oportunidad no fue la excepción. Desde el gremio han señalado que, por ejemplo, hubo diferencias en cuanto a la elección de horas docentes. ¿Ustedes desde dónde se paran para analizar eso? Bueno, nosotros este año lo visualizamos en realidad como un buen inicio de año lectivo. Nosotros iniciamos según el calendario que estaba dispuesto en la ANEP, en todos los centros educativos que estaban dispuestos en el país, de manera además muy armónica. Nosotros recorrimos centros ese día y realmente fue un día que se vivió, un día de fiesta, de mucha alegría. Inmediatamente al día siguiente sí es verdad que iniciamos con paros, específicamente acá en Montevideo, esos 3 paros consecutivos, que según los datos que tenemos no tuvieron grandes niveles de adhesión tampoco, y que respondían a una situación que no estaba contextualizada en el momento del inicio de curso, sino que era una situación que había transcurrido en años anteriores. Luego de eso, el comienzo para nosotros ha sido positivo y lo evaluamos de una manera positiva. ¿Hubo problemas con elección de horas o no? Nosotros tenemos un proceso de elección de horas en secundaria que, según los calendarios que teníamos, no fue la fecha ideal que se había planteado. Eso lo dijimos desde el inicio. Respondió a esto que les comentaba antes, una serie de concursos que la dirección de secundaria está haciendo para efectivizar a los docentes, concursos que no se hacían hacía más de 9 años y que se apuntaron para participar más de 6.000 docentes. Por lo tanto, son concursos masivos. Eso hizo que los calendarios se atrasaran un poco, pero sin perjuicio de ello, nosotros antes de la Semana de Turismo estábamos en un 95% casi de las horas dadas, aproximadamente quedaban 12.000 horas libres, ya habían terminado las 2 rondas de elección. Ustedes saben que el proceso de elección de horas es un mecanismo bien complejo, tiene 2 procesos de elección, 2 rondas de elección. Una vez que se finaliza esa ronda es cuando se terminan de dar todas las horas, y a partir de allí los números empiezan a fluctuar porque los docentes empiezan a hacer uso y ejercicio de su derecho a renunciar a las horas para elegir otros cargos o para reservarlos, esos cargos, porque se van, en fin, pases en comisión, un sinfín de situaciones que puede afectar a esa decisión de esa toma de horas, y por lo tanto empieza a subir y bajar esas horas. Nosotros estamos trabajando para tratar de que exista la menor cantidad de horas posibles libres y vacantes. ¿Hoy cuántas hay? Hay, hasta antes de turismo quedaban 12.000 horas. 12.000 horas. Sí, secundaria. ¿Esto cuánto significaría en cantidad de docentes ocupados, para tener una idea más cercana a nosotros? Es que depende del departamento y de las áreas de conocimiento. Por ejemplo, inglés e informática son 2 áreas en donde históricamente tenemos dificultades porque hay falta de docentes en esas áreas. Entonces, depende del departamento y la materia, digamos, lo que puede fluctuar el número de horas. De todas maneras, secundaria desde el año pasado está con una propuesta nueva que apunta justamente a esto, a tratar de reducir en su máxima expresión la cantidad de horas libres que quede, que se llama docente remoto, que para aquellos casos en donde no tenemos en algunos territorios del país docentes que puedan cubrir las horas, se permite que el docente pueda tomar horas y de manera virtual, remotamente, se conecta con una clase de otro departamento y esa clase puede tener sus horas y el docente puede brindar allí esas horas para tratar de cubrir todos los espacios. Por lo tanto, ¿el docente por cuánto tiempo elige la hora? ¿Es por un año? Tenemos 2 mecanismos nosotros. Tenemos uno general, el común, el habitual, que es todos los años hay una ronda de elección de horas, y después tenemos en algunas situaciones, sobre todo en los centros María Spínola,
y además en 6 departamentos más que lo estamos haciendo en modalidad de piloto. Los docentes pueden elegir por más de un año, hay un proceso establecido por el cual todos los años confirman, pero es aproximadamente por un periodo de 3 años. Esto es una propuesta que se inició en el 2020, empezó con un plan piloto en el departamento de Flores y en los centros María Espínola. Eso fue ampliándose todos los años. El año pasado, a fin de año, tuvimos algunas instancias de negociación con el sindicato y no pudimos llegar a un acuerdo para poder universalizar esta propuesta de elección por más de un año, y eso fue lo que este año nos impidió poder avanzar en ese sentido. Es algo que está en la agenda de trabajo de la ANEP porque entendemos que es una de las herramientas que podemos tener para seguir avanzando, no solamente en tratar de cubrir la cantidad de horas y de generar comunidades educativas dentro de los centros, sino además también por la propia estabilidad de la profesión docente. Dentro de esas herramientas y ese abanico de cambios que ustedes plantean dentro de esta transformación educativa, siempre está la dicotomía entre evitar la deserción de los alumnos y mejorar, por otro lado, los que egresan, ¿no? Ahora, dentro de esos cambios se planteó que, por ejemplo, en primer año en la escuela se notaba que había un índice importante de repetición, se decidió quitar la repetición. ¿Ustedes sienten que los chicos están aprendiendo más de esa manera o cómo están visualizando ese tema? Bueno, ahí vos planteás 2 situaciones que si bien son conexas porque en algún punto se tocan, pero que son bien distintas. Por un lado, nosotros tenemos el cambio de reglamento de evaluación y pasaje de grado, que efectivamente lo que se hizo por primera vez y en este primer año, y se está evaluando, por supuesto, ahora como cualquier cambio, es una herramienta que es de carácter administrativo, que es la repetición, que tiene un objetivo que es que el alumno aprenda, porque un alumno repite cuando no logró adquirir los conocimientos esperados para el grado que estaba cursando. Y el objetivo es que repita para volver a aprenderlos. Claro, no hubo repetidos entonces de primero, de tercero y de quinto de escuela en 2023. Exactamente. Lo que estaba sucediendo, que lo dice toda la teoría internacional, es que esa herramienta administrativa no estaba ayudando a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y lo que hacía era operar como un embudo y generar un atraso, porque esos estudiantes de primer año de escuela que repetían, después eran los estudiantes que empezaban a tener rezagos dentro de su trayectoria escolar, que terminaba en muchos de los casos expulsándolos del sistema. Por lo tanto, la herramienta administrativa no estaba funcionando porque no estaba cumpliendo con su objetivo, que era que los chiquilines realmente lograran aprender. Lo que se hizo fue eliminar la repetición en algunos años, en esos años que se entienden como claves para la transición, pero acompañado de una serie de tutorías y de horas específicas para acompañamientos de estudiantes para justamente lograr esos objetivos que es que el estudiante aprenda. Por lo tanto, nosotros estamos midiendo en este momento cuáles son los resultados que tenemos, pero tiene que ver con eso, es eliminar la repetición, pero no eliminar la repetición porque sí y sin más, sino que va acompañada de un conjunto de horas para tutorías. Nosotros ahora vamos a estar aprobando, el año pasado se hizo un plan que se llama el Plan Avanza, que tiene que ver con un montón de acompañamientos y dispositivos que la administración tiene en todos los subsistemas para acompañar a los estudiantes. Este año 2024 la cantidad de horas de tutorías que van a tener los subsistemas se va a ver incrementada. En secundaria vamos a estar hablando de 6.000 horas de tutoría, en UTU también, en primaria también. Esto es, hay una apuesta muy grande a aumentar el dinero que se invierte en lo que tiene que ver con los acompañamientos y las tutorías para los estudiantes para que puedan aprender lo que no aprendieron. Virginia, junto con esto de las tutorías está todo el debate sobre la inequidad que tiene internamente el propio sistema de educación público en esto de que escuelas y centros de estudios públicos en distintos barrios, en los más desfavorables, generan un resultado inferior a que generan los mismos centros públicos en otros barrios que incluso los más favorables son similares a los que se generan en los centros privados. Junto con eso hay otro cuestionamiento actual, ¿verdad?, que tiene que ver con esto de los grupos superpoblados. Hablamos de que hay 1.000 grupos de los 20.000 que tiene el sistema educativo público que tienen más de 35 alumnos. Y se habla de no estar aprovechando el bono demográfico, esta cosa de que hay menos personas, se notó, impactó este año en la currícula, en la cantidad de jóvenes, de chicos que se anotaban. ¿Qué se está haciendo al respecto cuando podemos, desde el hecho de tener menos alumnos en el aula podría estar favoreciendo
esto de mejorar la calidad de la educación, la posibilidad de atender de otra manera a los chicos dentro del aula y poder mejorar esos niveles de inequidad. No son 1000 grupos con más de 36 alumnos, ¿no? ¿Cuántos son? Hay franjas. Ajá. Desde los 30, a partir de 30 alumnos hasta 36, estamos alrededor de los 1000. Vale, pero, perfecto. por ejemplo, con más de 36, si vos sumás entre más de 31 hasta 36, estamos hablando de un 5% aproximadamente del total Ahí de estamos la sobre matrícula los 20.000. en general. Hay varios temas acá sobre la mesa. 30 igual entendemos que ya se sabe, y lo han dicho los maestros, pero además a nivel internacional, la propia OCDE lo dice, es mucho. Bueno, digamos, el esperable está entre 25, 26, 27 alumnos. Ese es la de franja. 20 a 25, sí. Depende mucho también, y eso es lo que primaria estuvo analizando, y seguramente esta semana hayan novedades en ese sentido, depende mucho un montón de variables que se ponen en juego. Estamos hablando de los grupos de 30, no ya más de 30, pero tiene que ver el espacio en el que está la clase conformada, la cantidad de alumnos que tienen incluidos, esto es, chicos con discapacidad que formen parte del grupo. Hay un sinfín de situaciones que hay que irse analizando. Primaria está trabajando en ese sentido y, como te decía, esta semana seguramente hayan novedades. Hay algunas propuestas que se estuvieron trabajando, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las duplas de maestra para aquellos grupos que tengan más de 30 alumnos. Esa propuesta se está abordando en ese sentido y se va a informar por parte de primaria. El bono demográfico sí se va, por supuesto que lo vamos a tratar de aprovechar. Esto es algo que, si bien en el relato de los demógrafos, sobre todo, que es quienes nos vienen advirtiendo sobre esta situación desde hace mucho tiempo, lo venimos escuchando, pero este año es el año en donde realmente nos ha golpeado por primera vez de manera muy fuerte. Esto ha venido como en cuentagotas en todos estos años. Este año hemos tenido una baja muy importante en la matrícula y, por supuesto, que nosotros lo opinamos porque además siempre lo planteamos de esa manera como una oportunidad para generar mejores condiciones. Claro. Vamos a trabajar en ese sentido y también, repensar un poco el sistema educativo en base a una realidad que nos va a impactar y que este primer año nos impacta de esta manera más visible y tangible, pero que no va a ser la excepción, digamos, de aquí en adelante. Todos los años vamos a tener una caída muy fuerte, más o menos se espera que hasta el 2030, que además está impactando ahora en primaria, pero que va a empezar a correrse y que va a pasar a los siguientes grados de la educación y que, por lo tanto, debemos como país, y estamos en un muy buen momento como para hacerlo, bueno, repensar en este nuevo marco que tenemos de sociedad cuáles son las estrategias que tenemos que elaborar para poder generar mejores oportunidades aprovechando esta situación. Pero sin duda que ese debe ser el camino. Virginia Cáceres, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un gusto.